Cuando hablamos de ego, solemos pensar en orgullo, arrogancia o necesidad de tener razón. Pero existe una forma mucho más silenciosa, profunda y paralizante: el ego que se alimenta del sufrimiento. Ese yo que se identifica tanto con el dolor, que termina construyendo su identidad alrededor de lo que le pasó, de lo que perdió, de lo que no pudo, o de quienes lo hirieron. Y este ego del sufrimiento no siempre grita, muchas veces llora en silencio, se esconde en la sensación de víctima, se agarra fuertemente a la herida porque cree que sin ella no sabrá quién es. En este vídeo vamos a iluminar uno de los mecanismos internos más potentes y menos visibles del despertar: la identidad con el dolor. Hoy, en Mente Creadora, vamos a comprender por qué el sufrimiento se vuelve un personaje, cómo opera, cómo libera dopamina emocional, y por qué, a nivel espiritual, es una de las barreras más grandes para la expansión de tu ser. ¿Estás preparado? Empecemos. El ego del sufrimiento es probablemente uno de los más difíciles de detectar, porque se confunde con emociones genuinas, con experiencias reales y con heridas profundas que no deberían ser negadas. Pero cuando el dolor se convierte en una identidad, cuando deja de ser una experiencia del pasado y comienza a ser el filtro a través del cual interpretas tu presente, ahí el ego está tomando el control. El ego del sufrimiento nace cuando la mente convierte la herida en un yo soy. Yo soy la persona que fue abandonada, yo soy la persona traicionada, yo soy la persona que nunca recibió amor, yo soy la persona que siempre es lastimada. Ese yo soy se vuelve una especie de hogar, un refugio distorsionado donde el ego encuentra atención, importancia, poder emocional y una narrativa que lo hace sentir especial dentro del dolor. No especial en el sentido positivo, sino especial en el sentido de: mi dolor es más grande que el de otros, nadie entiende lo que yo viví, mi sufrimiento es diferente. Esa comparación, aunque parezca triste, fortalece la estructura del ego. Hay personas que llevan su dolor como una bandera, no porque quieran sufrir, sino porque sienten que dejar el dolor sería traicionar lo vivido. Como si soltar sanara demasiado rápido y eso significara minimizar lo que pasó. Pero lo que realmente ocurre es que el ego encontró en el dolor una identidad sólida. Y mientras más sólida, más difícil soltarla. En la Biblia encontramos un ejemplo de esto en la historia del paralítico junto al estanque de Betesda, Juan, capítulo 5, versículos 1 a 9. Este hombre llevaba 38 años esperando ser sanado. Cuando Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano?, parece una pregunta absurda. ¿Cómo no va a querer ser sano? Pero Jesús no preguntó por casualidad. Sabía que, después de tantos años, la enfermedad ya se había convertido en su identidad. Sabía que, durante casi 4 décadas, ese hombre había estructurado su personalidad, su historia y su razón de ser alrededor de esa limitación. Jesús no solo estaba preguntando si quería sanar físicamente. Estaba preguntando si estaba dispuesto a soltar la narrativa de víctima, soltar el personaje del que espera un milagro, soltar la identidad del que no puede. Porque a veces, cuando la sanidad llega, se acaba la historia con la que el ego se justificaba. Muchos autores contemporáneos han hablado sobre este mecanismo. Eckhart Tolle lo describe como el cuerpo del dolor, una entidad emocional interna que se alimenta de sufrimiento y busca experiencias que lo reactiven. Joe Dispenza explica cómo el cerebro se vuelve adicto químicamente a las emociones familiares, incluso si esas emociones son tristeza, enojo o frustración. Para la mente condicionada, el sufrimiento se vuelve un lugar conocido, y lo conocido se siente seguro, aunque sea destructivo. El ego del sufrimiento se activa cada vez que recuerdas una y otra vez aquello que te hirió, no para procesarlo, sino para confirmarte que esa historia aún te define. Aparece cuando cuentas tu dolor como si fuera tu carta de presentación, cuando usas la herida para justificar decisiones, cuando te aferras a lo que pasó porque al soltarlo quedaría un vacío. Un espacio desconocido en el que ya no sabes quién eres. Ese es el núcleo del ego del sufrimiento. Sin mi dolor, ¿quién soy?
Y aquí es donde empieza el despertar. El despertar no te pide negar lo que viviste. No te pide minimizarlo. No te pide que finjas que no dolió. Lo que te pide es que reconozcas que tú no eres eso que te pasó. Que tu identidad no está en la herida, sino en la consciencia que observa la herida. El ego se identifica con la forma. El ser reconoce la esencia. El ego dice, mi dolor soy yo. El ser dice, mi dolor es algo que experimenté, no algo que soy. Por eso, una de las señales más claras de que el ego del sufrimiento está operando es cuando sientes resistencia a sanar. Cuando dices que quieres avanzar, pero al mismo tiempo algo dentro de ti se aferra. Cuando tienes oportunidades de crecimiento, pero te saboteas para mantener la narrativa. Cuando alguien quiere ayudarte, pero te molestas o te retraes, porque la ayuda amenaza la identidad que el ego construyó. Sanar, en estos casos, genera miedo. Porque sanar implica un renacimiento. Y el ego teme desaparecer. Hay una parte de ti que teme que, si sueltas el dolor, también sueltas parte de tu historia. Y sí, en cierto sentido es verdad. Sueltas la historia, pero recuperas la vida. Dejas de ser el personaje herido y te conviertes en el protagonista consciente. Piensa en cuántas veces repetiste mentalmente un episodio doloroso, no para comprenderlo, sino para mantenerlo vivo. Piensa en cuántas veces buscaste que alguien te entendiera, no tanto por la comprensión en sí, sino por alimentar la narrativa. Piensa en cuántas veces volviste a la herida como quien toca un moretón para comprobar que aún duele. La práctica espiritual no es ignorar el dolor. Es aprender a mirarlo sin quedarte atrapado en él. Muchas personas sienten que, si dejan de cargar su dolor, perderán profundidad. Pero la verdadera profundidad surge cuando la consciencia ilumina la herida, la integra y la transforma en sabiduría. El dolor no es tu identidad, es tu maestría. Una de las enseñanzas más hermosas de Wayne Dyer dice: cuando cambias la forma en que ves las cosas que ves cambian. El sufrimiento se disuelve cuando dejas de verlo como un hogar emocional, y comienzas a verlo como un puente hacia una versión más consciente de ti. El ego del sufrimiento también aparece cuando comparas tus heridas con las de otros, buscando validación. Lo mío fue peor. Pero la espiritualidad auténtica no se trata de competir en dolor. Se trata de liberar ese viejo yo que se sostiene de la herida como si fuera lo único estable. En lo profundo, cuando el ego del sufrimiento cae, lo que emerge es libertad. No una libertad eufórica, sino una libertad suave, silenciosa, expansiva. Dejas de reaccionar por tus viejas heridas, dejas de proyectar tus miedos en tus relaciones, dejas de usar el dolor como excusa, y comienzas a vivir desde un espacio más amplio, más presente, más real. Y tú no estás llamado a vivir atado a lo que te pasó. Estás llamado a vivir desde lo que estás despertando. Este vídeo no te pide negar tu historia. Te invita a reconocer que tú eres más grande que ella. Ahora que has visto cómo el ego puede transformarse en una identidad basada en el dolor, quiero invitarte a un momento de pausa, de respiración y de consciencia. Vamos a ofrecerle al corazón una oración que abra un espacio para ver la herida sin convertirla en identidad, y para permitir que la luz del ser toque aquello que aún necesita ser liberado. Divino Creador, hoy pongo en tus manos cada dolor que mi ego convirtió en identidad. Te entrego las historias que me atan, los recuerdos que repito y las heridas que aún no solté. Lléname de claridad para ver que no soy lo que me pasó. Soy la consciencia que observa, aprende y trasciende. Ilumina los rincones donde aún me aferro al sufrimiento y muéstrame que, detrás de todo dolor, existe un propósito más grande. Ayúdame a liberar mi necesidad de justificarme a través del pasado. Y a descubrir la libertad de vivir desde mi ser. Que tu luz transforme mis sombras.
Que tu amor restaure mi corazón. Y que tu sabiduría me recuerde que estoy aquí para despertar. No para repetir dolor. Gracias, porque ya está hecho. Gracias, porque ya lo estoy soltando. Amén. Si este mensaje resonó contigo, si reconociste partes de tu propia historia y sentiste ese llamado interno a dejar atrás la identidad del sufrimiento, entonces te invito a acompañarme en el siguiente episodio de esta saga, donde seguiremos desmantelando todas las formas en las que el ego intenta limitar la expansión de tu luz. Suscríbete a Mente Creadora, activa la campanita, y comparte este vídeo con alguien que quizá también necesitaba escuchar estas palabras. Tu simple acción puede ser la chispa que encienda un proceso de sanación en otra persona. Y si quieres profundizar aún más, déjame en los comentarios. ¿En qué área de tu vida sientes que tu ego todavía se aferra al dolor? Leerte y responderte es parte de este camino compartido. Gracias por estar aquí, gracias por elegir despertar y gracias por permitirte ver más allá del personaje. Hasta el próximo vídeo.